Hola bendecidos, declaro cada vez más confianza en Dios. En el Salmo 62, David hace mención a un cántico de rescate y de confianza, expresando que con Dios jamás iba a ser derrotado. Con cierta frecuencia es conveniente recordar esa confianza depositada en Dios, reconociendo que solo su palabra te brinda su tranquilidad y el reposo. David dijo: de Dios solo proviene mi salvación. Él solo es mi roca, mi libertador, mi defensa y mi fortaleza. La expresión solo, y en lo que en otras traducciones escriben solamente, traduce una única y verdadera confianza de David en las promesas de Dios. Y continúa diciendo: de él viene mi salvación. Aquí David comienza declarando su gran confianza y esa esperanza en el fin de lo que estaba diciendo o en el fin de lo que estaba declarando. En este Salmo 62 pareciera venir David de un mundo, de un tiempo de problemas, pero aún uno observa aquí que no le pide nada a Dios. Más bien lo que yo veo es que está lleno de fe, está lleno de confianza, pero oído, no tiene temor, no tiene desesperación, como tampoco tiene ninguna petición, como suele verse en ciertos salmos y cánticos cuando estaba en momentos de apuros. Estamos viendo a un hombre de propósitos en Dios, con una inmensa confianza basada en el creer. Y claro ejemplo a seguir, y este es el análisis que sacamos. La mente natural siempre está propensa a razonar cuando debiéramos de creer. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante este pensamiento, porque es un análisis que sacamos que es así. La mente natural siempre está propensa a razonar cuando debiéramos de creer. Como también la mente está propensa a estar afanada cuando debiéramos estar quietos. El seguir nuestro propio camino cuando debiéramos estar caminando en los caminos del Señor. Si revisamos el Salmo 46, versículo 10, nos podemos dar cuenta cómo la palabra nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Estad quietos y conozcan quién es tu Señor. Hay un principio establecido que dice que a cada quien Dios le dio su parte. Es así. A cada quien Dios le dio su parte. Y oído. Y este es el por qué te mantiene a la espera. Todo lo que es de uno y de lo que es de la naturaleza debe estar en silencio y en quietud. Lo que dentro del ambiente popular uno diría que entre menos bulla es mejor. Encontré un pensamiento que le da vida a lo que estoy diciendo. Dice así: voz tras voz cesan de jactarse. Voz tras voz acabaron de jactarse. Como quien dice, llegaron a su límite. Hasta el fin se cansaron de jactarse. Luz tras luz deben ser apagadas hasta que la mente, hasta que el pensamiento, hasta que la persona entra en silencio con Dios a solas, a esperar esa voz de Dios, a esperar ese mensaje, esa esperanza de aquel que te dice: quieto, tranquilo, reposa, descansa en sus principios, meditando y respirando suave, que todo tiene una salida, todo tiene una buena respuesta. Y en silencio oyes esa voz que te dice allá en lo más profundo: confía, ten plena confianza en lo que está por venir. ¿Ok?
El salmista David menciona a Dios como su salvación. La confianza en ser librado, esa confianza, esa certeza de ser rescatado de una situación que espera, obviamente, la salida. Y nótese cómo lo describe aquí el salmista David, cuando dice, él solo, hablando de Dios, porque le está diciendo, de Dios solo es tú. Y David decía, de Dios es solo mi roca, es solo mi libertador, mi defensa, mi fortaleza. Recibiendo en la palabra prometida por Dios, estabilidad. Y de seguro, lo que hoy más necesita el hombre y una persona es estabilidad. Entiéndase, dominio propio en la forma de expresar sus emociones. Cuando el salmista menciona aquí de que en Dios está su salida, cuando el salmista menciona de que en Dios está su rescate, significa para nosotros hoy que en Jesucristo, sí, que en Jesucristo está nuestro rescate. Yo creo, como lo dije al principio, lo poderoso y conveniente que es recordarle a nuestra mente que Dios fue quien hizo nuestro rescate. Si revisamos el libro de los Romanos capítulo 10, vamos allá, libro de los Romanos capítulo 10, y revisamos el versículo 8, del 8 al 10, mira lo que nos dice el apóstol Pablo, y diciéndole ya a los creyentes que estaban en Roma en ese momento, dice así, mas, ¿qué dice? Pregunta, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, queriendo decir que cerca de ti está Dios, porque Dios es la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu mente. Y qué bueno que a alguien en ese momento Dios lo pondría a hablar como Pablo lo hizo, para hacerles caer en cuenta que se trataba de lo dicho por los profetas en las Sagradas Escrituras, acerca del anuncio para su rescate y estar fuera de la esclavitud de la ley. Para efecto de esta enseñanza llamo esclavitud, porque el deseo de Dios, oído con esto, el deseo de Dios para sus hijos es que sus hijos puedan vivir en la libertad del Espíritu. Así es. Dios lo predestinó así, lo planeó así, para que pudiéramos vivir hoy los tiempos en la libertad del Espíritu que recibimos por la justicia de la fe en Jesucristo. Romanos 8. Y lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, y ustedes no han recibido un espíritu que les esclavice el miedo. Mira cómo dice aquí esta versión. Ustedes, hablando los creyentes de Roma, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Se da cuenta, bendecido, que Dios prefirió la vida del Espíritu para ti? Así lo quiso Dios. Prefirió darte la libertad del Espíritu, la libertad de Dios como un buen padre. Destaco también que todo este plan de rescate lo tenía Dios preparado con el fin de brindarles ayuda y esperanza en volverlos a meter al camino predestinado de aquella ceguera espiritual por el mismo velo con que fueron cubiertos sus ojos por estar perdidos en la ignorancia de sus pensamientos, en lo que se volvió para Israel su creencia, en lo que se volvió para Israel sus estatutos, sus obras, sus acciones, sus leyes creadas por Dios para que intentaran cumplirlas. Quiere decir que Dios sabía hasta dónde ellos iban a llegar y cuánto podían cumplir, para al final Dios saber que no podían cumplirlas. Era imposible cumplir esas leyes, esas normas y esos decretos que Dios estableció, pero precisamente fue el propósito de Dios establecer la ley para que no pudiese cumplir. ¿Ok? Lo mismo que nos pasa hoy con nosotros.
Dios lo sabe de ti todo, bendecido. Les comparto que tengo una forma práctica de estudio cuando me dedico a leer la Biblia, usando la técnica de hacer preguntas, porque con las preguntas, para aprender obviamente con las respuestas y con la ayuda del Espíritu Santo. Una de estas preguntas que me hice fue la siguiente: ¿cuál velo puso Dios? ¿Y Dios puso el velo? Primera respuesta: sí, Dios puso el velo para producirles ceguera espiritual. Ve conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 29, de los versículos 9 al 13. Vamos allá. Libro de Isaías, capítulo 29, versículos del 9 al 13. Dice así: sorprendeos y quedaos atónitos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, pero no de vino, tambalead, mas no de licor. El verso me está diciendo lo que pasaría con el pueblo de Israel en experimentar algo no conocido, de entrar a vivir una experiencia provocada por Dios que no les había pasado. Y lo mejor es que ellos tampoco sabían lo que Dios les tenía preparado, diciéndoles: quedarán maravillados, quedarán asombrados. Les está diciendo: hey, van a perder la vista, van a quedar ciegos, les está diciendo Dios a ellos por medio del profeta Isaías. Y lea lo que viene a continuación, bendecido, y se dará cuenta. De paso contesta a la pregunta. Sigo leyendo. Van a quedar embriagados, van a quedar atónitos, pero no de vino. Como quien dice, van a estar bailando en un solo pie y no por causa de su licor. Según el capítulo anterior de Isaías, esto es lo que más sabían hacer: emborracharse con su vino y tomar licor sin medida. Cuando hablo sin medida, es la conclusión de sí y la que saco yo. Hemos visto cuando una persona llega a un estado alto de alicoramiento, bendecido, mira, pierde la razón de sí, como también pierde el sentido de las cosas. Y esta gente de las cuales el profeta Isaías estaba hablando, esta gente se embriagaba con el vino añejo, de acuerdo a sus propias costumbres, conforme a las tradiciones en la celebración de fiestas paganas y ceremoniales contempladas para ese tiempo, y que al final para ellos representó lo que hoy llamamos y conocemos como la idolatría. Como también esto los conllevó a alejarse de lo que Dios quiso mostrarles de comienzo para ellos como un propósito, ¿no? ¿Cuál es el pero? Que Dios le está diciendo: aprendieron a estar ebrios o borrachos con vino añejo. Ahora, está diciendo Dios, ahora van a quedar sorprendidos por el vino nuevo que yo les he preparado, dice el Señor. Leamos Isaías 28, versículo 1, y lo voy a leer de la Santa Biblia de las Sociedades Bíblicas, otra versión que tengo. Pero eso sí, te digo algo, antes de leer este pasaje, pongo a tu conocimiento que el lenguaje profético no se puede entender tan literal de la forma como se lee. Y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta para cuando usted esté estudiando y vea este video. El lenguaje profético no se puede entender tan literal de la forma como se lee, porque en ese lenguaje, en el lenguaje profético, hay una interpretación bíblica referente a un evento futuro. Y estoy hablando de la seriedad de estas profecías que fueron registradas en las Santas Escrituras. Lo que fue un anuncio para ellos, correspondiéndoles oírlo, se convirtió para ellos en un misterio en su momento. Pero para nosotros hoy se ha convertido en el plan misterioso de Dios que fue conocido y nos ha sido revelado.
Te dije que detrás del mensaje profético se anunciaba un porvenir. Esto quiere decir un porvenir. Palabras separadas. Porvenir. ¿Ok? Para que tengas en cuenta esto. Dice ahí: ay de la ciudad de Samaria. Samaria, rodeada de su rico valle. Orgullo y deleite de los borrachos de Israel. Vamos a leer un poco más despacio. Orgullo y deleite de los borrachos de Israel. Ay de su belleza que se marchita. Ay de su belleza que se acaba. Corona de gloria de una nación cuyos hombres yacen ebrios, borrachos por las calles. Bendecidos, ahora me ubico yo en el relato. Como estaban borrachos, como estaban ebrios, no se darían cuenta de lo que les estaba por ocurrir. Y me atrevo a decir, siendo responsable de lo que voy a decir, es que estos iban a ser expuestos a un vino nuevo sin diferenciar, oído, sin diferenciar, sin distinguir, sin tener medida, oído, lo nuevo de lo viejo. Y bendecido, no puede ser así, ni puede seguir así, sobre todo que estamos en un tiempo nuevo establecido por Dios llamado el reino de la gracia de Dios. El vino nuevo es la gracia. El vino viejo y añejo que confunde, llamado el tiempo de la ley, como también fue llamado la ley mosaica o el sistema judaizante, donde todavía, mire, después del sacrificio de Jesús, que eso ya fue un evento consumado, se pretende cortar al hombre el prepucio del órgano viril, cuando Pablo habló de la circuncisión del corazón. Pablo ya está hablando en el Mesías resucitado y el Cristo revelado, está hablando de la circuncisión del corazón, de la circuncisión de la mente y del pensamiento. En este sistema de la ley judaizante trataba precisamente de celebraciones, trataba de rudimentos, de normas, leyes y mandamientos de hombres. Y esto es lo que Dios le dijo por medio del profeta Isaías, que hablara y le dijera: de labios me honran, pero su corazón, su mente, su confesión de fe, su creencia, su pensamiento, su relación conmigo, dijo Dios, está lejos de mí. Cuando vemos que Dios lo que estableció en la eternidad fue darnos ese vino nuevo que está cerca de nosotros. Lo dice la palabra: cerca de ti estoy, dice el Señor. En la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y termina diciendo: el temor, la vida de ellos hacia mí, o sea, la influencia de ellos hacia Dios, o lo que ellos pensaban y consideraban de Dios, no es más que mandamientos de hombres. Es que Dios estaba preparando a otros. Dios estaba hablándole y anunciándole a otros, tomando como sombra y teniendo en cuenta lo que representaba el pueblo de Israel para él. Estamos hablando del pueblo santo suyo. Estamos hablando del linaje escogido y que también del real sacerdocio. Aquí el Espíritu Santo también da a conocer el anuncio y la revelación de los escogidos en él antes de la fundación del mundo. Vamos al versículo 2. Porque el Señor enviará sobre ustedes un poderoso ejército. Está hablando de los asirios, sus enemigos. Contra ustedes, como enorme granizada, se abatirá sobre ustedes y los derribará en tierra. Versículo 3. La altiva ciudad de Samaria, sí, el gozo, el placer y el deleite de sus borrachos de Israel, será lanzada y pisoteada por sus enemigos. Bendecido, lo que vino para ellos fue el acabose del derroche de sus costumbres. Estoy en el libro de Isaías, capítulo 28. Ahora vamos a revisar el mismo capítulo 28, pero vamos allí al versículo 7, que dice:
Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Mira esto. Estamos leyendo el mismo versículo 7, me imagino que sí, ¿verdad? De Isaías 28. Versículo 7. Pero también ellos, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Mira esto, y subráyalo ahí en tu Biblia. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Dice ahí que fueron trastornados por el vino. ¿Cuál vino? El añejo y fermentado, que tiene alcohol, al que siempre es tradicional acudir a ese para beber unas cuantas copas. Porque de verdad, mira, esto sí es una realidad. Cuando se les invita a la fiesta y se les brinda toda la botella completa, ahí sí se cansan. Pero mira lo que dice el versículo. Dice, fueron trastornados por el vino. ¿Cuál vino? El vino añejo, el vino viejo y fermentado. A ese vino viejo que los hacen sentir en tiempos pequeños, como dioses y héroes, cuando ya el vino nuevo te dice que ya lo eres, ya eres un dios. Aquel que beben para después quedar con sed, cuando el nuevo te dice que cualquiera que bebe de este vino jamás tendrá sed. Lo usaban para aliviar los afanes del presente. Sí, lo usan para aliviar los afanes del presente, cuando el nuevo vino te aseguró y te asegura tu presente y tu futuro. Beben de ese vino añejo, para apagar incendios donde los bosques secos arden en llamas y olvidan temporalmente la soledad y su desdicha. Oiga, bendecido, cualquiera que vea este mensaje, ni por ahí piense que me refiero al vino que venden en las licoreras. De ese no estoy hablando. Estoy hablando de este lenguaje espiritual que para ellos fue un plan de misterio. Pero para hoy, con la revelación y la sabiduría, mira, nos está presentando el Espíritu Santo, la verdad de Dios. El hecho de que tú estés en libertad, de ese vino nuevo, que solamente el Espíritu te da, y que te da tranquilidad y te da reposo. Vamos al versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados por el vino viejo. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Lo que claramente quiere decir que perdieron el orden de las cosas. Han perdido el sentido, el criterio y el fin por el cual Dios los puso. Dice, Samaria fue una ciudad gobernada por borrachos. Los sacerdotes y profetas vacilaban y se tambaleaban cometiendo estupideces y cometiendo los mismos errores. Todo esto fue una historia. Esto es una historia y gracias a Dios que fue así una historia. Entonces recordemos la situación actual. Ellos estaban ebrios, borrachos por su propio vino. Los profetas y sacerdotes estaban errados, estaban trastornados. Ahora imagínense, si estos profetas estaban así, imagínense qué se podía esperar para sus adeptos, para sus seguidores y para sus feligreses. El vino añejo y fermentado que tomaron ellos hizo que sus líderes estuviesen aturdidos. Ese vino viejo, añejo y fermentado, el espiritual representado en ese sistema judaizante, hizo que sus líderes estuvieran aturdidos, confundidos y desorientados a tal punto que perdieron el norte y perdieron el orden de la visión. Yo sí quisiera saber y preguntar si esta lectura que estoy ahora narrando está en tu Biblia, porque tienes que revisarla y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y revelación de lo que esconde esta profecía en Isaías 29.
Y sin llegar al final de la historia, de lo que hemos leído y hablado, se empieza a alumbrar los ojos del entendimiento y mirar la sombra. Mire esto, de esta situación actual en ellos, lo que para ellos representó una vivencia real y terrenal. Pero explicaría, y hoy explica, yo pienso que está respondiendo a muchas preguntas. Hoy explica la borrachera religiosa que hasta nuestros días emana la realidad de tantas ideologías y desaciertos. Y me refiero al vino añejo espiritual que todavía se sigue tomando, que esconde el sistema para aprovecharse o jugar más bien con la necesidad, entre comillas, espiritual de tantas personas, con el deseo de acercarse a ese propósito divino. Lo que ha llevado es a producir una gran confusión, a desvirtuar y a desunir el plan eterno de Dios con el hombre, que hoy es uno solo. Y todo esto hace que terminen ebrios por la ignorancia, terminen ebrios y borrachos, confundidos, desorientados por la negligencia de no leer bien la palabra, y si la leen, lo hacen fugazmente. Como también otra cosa que nos podemos dar cuenta, la facilidad que los que enseñan, los maestros, hacen por ellos lo que los alumnos deberían hacer, y por lo que enseña la Biblia en Isaías capítulo 29. Continúan bendecidos con el velo, continúan con el velo, cubriendo sus ojos espirituales, resistiéndose a disfrutar la buena nueva o la buena noticia, como si estuvieran viviendo allá en el segundo libro de Samuel capítulo 7, que dice que en tiempos de David colocaban el arca del pacto, entre cortinas. El vino que narra el pasaje se refiere al vino añejado, al fermentado, que emborracha. Y si esta fue su vida, así también será su tremenda desorientación. Una persona ebria no está en sus cabales, incluso está fuera de su realidad y pierde toda identidad, hasta puede olvidar su nombre y dónde vive. Una persona borracha de forma constante no tiene de sí y no podrá tener claridad en sus propósitos. Dios tendría que usar y tratar con alguien especial que le diera continuidad a la buena nueva de que Jesucristo es el Señor. Esta nueva noticia daba a conocer a los hombres, ya no con sabiduría humana, sino por inspiración del Espíritu Santo, el mensaje que transformó aún la vida del apóstol Pablo. Y antes de meternos a la profundidad de las aguas, y a eso que vamos apenas por orillita, sigamos leyendo ahí Isaías capítulo 29. Y te digo que a este pasaje, en tanto tiempo leyéndolo, no le había sacado tanto el jugo y provecho como ahora. Vamos a Isaías capítulo 29, versículo 10. Dice así: porque Dios derramó sobre ellos espíritu de sueño. ¿Quién derramó? Dios. Dios derramó sobre ellos espíritu de sueño y cerró los ojos de sus profetas y puso velos sobre las cabezas de sus videntes. Videntes son los que hacen predicciones, en algunos casos adivinos. Dice que Dios hizo sobre ellos estas tres cosas. Primero, derramó espíritu de sueño. 2, cerró los ojos de sus profetas. 3, puso velos sobre las cabezas y las mentes de los videntes. Por si alguien no me entiende, si esta era la consideración de los maestros, pregúntese cómo iban a quedar los alumnos. Versículo 11. Y será toda visión, como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá,
no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque el libro está sellado. El libro está cerrado. No lo pueden abrir. Versículo 12. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y no se refiere a no saber leer de iletrado e indocto. Es que no saben leer bien, mucho menos lo van a entender. Y si tienen el velo puesto, pues mucho menos lo van a ver. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, su mente está pensando en otra cosa. Su corazón, su mente está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y su temor de mí, dice Dios, no es más que un mandamiento de hombre. ¿Qué es? Mandamientos de hombres. ¿Qué es? Vino viejo, vino añejo, vino fermentado, vino que emborracha. Entonces, bendecidos, pongámonos de acuerdo, situación actual de momento. Mandamientos de hombres, religión, conciencia de pecado, acusación de hombres, obras humanas para justificarse ante Dios, borrachos, ebrios con el vino viejo, confusión, para lo que es peor, presentar ante los hombres una verdad pasada. Pero la gente se pregunta hoy, ¿quién tiene la razón? O también oigo estas preguntas, ¿a quién se le cree? Presentando a un Dios que la gente ya hoy en día es consciente que Dios es uno solo, y se sigue presentando como si tuviera 3 o 4 cabezas, o quizás miles de cabezas, a tal punto que se oye decir, y ha llegado a mis oídos, expresiones como esta, abro comillas, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, cierro comillas. En otras palabras, bendecido, están tomando del vino añejo. Así es, se está tomando del vino añejo, del vino viejo, que Dios le dijo que no bebieran. Así le dijo Dios, que no bebieran. Y literal lo que dice Génesis 2, versículo 17, cuando Dios le dijo allá al hombre que no comieran del árbol que les advertí que no comieran. No coman del árbol que les advierto y les advertí que no comieran. Vamos nuevamente a Isaías, allá al versículo 14. Por tanto, he aquí nuevamente, excitaré yo la admiración de este pueblo. A ver, ¿qué veo acá? Porque esto se está poniendo bueno, ¿ah? Y usted lo puede ver siempre y cuando se le haya revelado la buena nueva de Jesucristo. Y esta es mi labor, ayudarte con la revelación de la palabra, a abrirte los ojos y evitar que te metan los dedos en la boca con la predicación y en la enseñanza del evangelio del miedo, con mentiras y especulaciones. Y quiero retomar esa parte que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De esta manera, de esta manera es que siguen enseñando. Abro comillas nuevamente, el temor a Dios. Y la palabra temor quiere decir considerar y obedecer. Eso lo quiere decir la palabra, es lo que quiere decir la palabra temor. Considerar y obedecer. Obedecer. ¿Obedecer a qué? Bueno, obedecer sin imposición. Obedecer sin obligación. Obedecer sin que te toque hacerlo. Obedecer y agradar a la fe o a esa confesión de fe a Jesucristo, que en conclusión es esa obediencia con una conciencia
limpia. Sigamos la lectura que está buenísima en el versículo 14. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Si lo dice así el Señor, es porque te tenía en mente, te tiene en mente, más bien corrijo, te ha tenido en mente siempre. Cuando dice nuevamente, es una mente que recibe una nueva buena o la buena nueva, bendecido. Y todavía estás a tiempo, ¿ah? Todavía estás a tiempo en entender lo que antes no entendías, ni mucho menos te lo dieron a entender, porque solamente el vino añejo se basaba en darles a enseñar los mandamientos de hombres. La ley mosaica o el sistema judaizante que ya perdió vigencia, porque el fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10:14. Quiere decir que ya haga algo nuevo. Te está diciendo que si Dios va a causar admiración y nuevamente va a causar esa admiración, nos está diciendo que algo nuevo tendrá que sorprenderte. Les dijo a ellos allá: oído, también pensando en ti. Y eso no es de ahora ni de hoy, ¿eh? Esto es desde antes. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Recuerda que en Él, en Dios, en esa eternidad, fuiste tú escogido. Y Dios puso eternidad en ti. Tú eres eterno. Así como eres Él, así eres tú en este mundo. Y Dios desde la eternidad te hizo eterno. Por eso es que este plan, Dios lo tenía que dar como anuncio a aquellos que se habían desvirtuado o descarriado del mismo plan, y lo esconde como un misterio para que hoy, a través de Jesucristo, sea conocido y revelado. Por tanto, dice el Señor: he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Admiración con un grande prodigio y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, de lo que están enseñando, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Versículo 15. Ay de los que esconden del Señor. Ay de los que se esconden del Señor. Aquellos que ocultan y omiten la revelación de la palabra, que se resisten a recibirla y no la aceptan. Ay de aquellos y de sus obras que están en tinieblas, en ignorancia, en oscuridad. Están entenebrecidas, tapándose y tapándolas y encubriéndoselas para que digan: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Como quien dice: si nadie nos ve, si nadie nos conoce, porque nadie te puede vigilar, hagamos con ellos lo que queramos. Y aún escondamos la verdad, porque si para nosotros todavía no existe, mucho menos para ellos. Y si existe, cuando le digan lee el libro, no van a saber leerlo, porque sus ojos están velados. Digo este consejo, por favor. Los que enseñan, ya no más mentiras e ignorancias sobre la verdad presente. Todavía están a tiempo. El espíritu de sabiduría y de revelación es uno solo y está interesado en quitar el velo, que ya fue quitado. A los alumnos, por favor, dice el Señor: porque perecerá la sabiduría de los sabios. Ay de aquellos, luz tras luz, donde esas luces tendrán que ser apagadas. Mira esto cómo se relaciona la cosa, el pensamiento que te dije al principio con esto. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Hasta ahí llegará, hasta ahí tendrá su límite. No podrán extender más de lo que no pueden. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Lo que está diciendo aquí Dios: te quitaron el cartón o el diploma que te convierte en ignorante. Y permíteme, por favor, diferenciarte el significado de la palabra ignorante o ignorancia. En el idioma español, y sus populismos son tan ricos y abundan para cada región, que suele asociarse la palabra ignorante con un insulto. Pero por alguna razón la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que es ignorancia: falta de conocimiento o desconocimiento de algo. Entonces lo que Dios quiere, lo que Dios ha querido, y el propósito de esta enseñanza, es que solamente el Espíritu Santo es el que
te da a conocer las cosas que hizo el Padre. Y todo lo que es misterio, la sabiduría y la revelación, te alumbra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver lo que tus ojos no vieron, ellos no vieron, cosas que ellos no vieron ni oído oyó, pero que se han subido al corazón y a la mente de nosotros para poder hoy decir, ya hoy no estoy ciego. Y no siga siendo ciego, enseñado por otro ciego espiritual. El velo, Dios mismo lo quitó. Y acá también habla de un final o de una terminación de un vino viejo. Bendecido, mira, yo no pretendo persuadirte a lo que tú bastante sabes. Pero sí es mi labor como misionero, como siervo, como apóstol de Jesucristo, pastor y maestro de esta palabra, ponerte a tu consideración y piensas, pregúntese, ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios haberles tapado los ojos a los profetas? ¿Cuál fue el propósito de Dios haberle cerrado los ojos a los videntes en esta historia? Es lo que he hablado, te lo he leído y comentado con revelación. Ese antes, la verdad de ese antes, la realidad de ese antes, para que pienses en el desenlace de este suceso histórico. Cuando dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice, Pablo decía estas palabras, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, porque es poder de Dios para rescate a todo aquel que cree. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 19 al 21, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y quiero que leas con calmita este versículo, porque Pablo está diciendo, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En este versículo Pablo lo que estaba diciendo es que iría a verlos si Dios se lo permite, para ver qué tanto hablan y qué hablan, pero pareciera que sus palabras eran vanas como árboles secos sin frutos. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder de Dios. Versículo 21. ¿Qué queréis? Dice Pablo. ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabes cómo cerraría este mensaje para ti? ¿Qué quieres, bendecido tú que me ves? ¿Qué quieres? ¿Que vaya a ti con vino viejo o con el vino nuevo? Ese vino nuevo de amor y de espíritu de mansedumbre. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de fe que confesamos. Esta es la palabra de fe en la cual nosotros confiamos. Mira, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que confesamos. Esta es la palabra de fe en la cual está toda nuestra confianza y esperanza. Esta, 2 puntos. Romanos 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu mente. Está en tu decisión. Yo hice la pregunta con el versículo anterior. ¿Qué quieres? Ya está la palabra, mi amigo. Y los tiempos de vino nuevo son los tiempos de consolación. Los tiempos de vino nuevo son tiempos que, mira, nos confronta, nos ayuda, nos enseña y nos conviene sobreedificar por encima de la roca que es Jesucristo. Sigo leyendo el versículo 9. Que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees
que Dios le levantó de los muertos, lo tienes todo. Lo tienes todo, bendecido. Dios mío, por favor, que alguien me escuche hoy. Y este estudio, bendecido, y este estudio apenas está comenzando. Escriba en su libreta, continuará. Te declaro bendecido, guardado en Jesucristo. Y recuerda que nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.